Sí, bueno, ya. Bueno, muy buenas tardes. Este día vamos a iniciar una serie de webinar que vamos a tener este mes eh, en el marco del mes del orgullo LGBTI desde el proyecto Centroamérica Diferente. Este proyecto es un proyecto que busca contribuir a mejorar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas LGBTI y de las personas defensoras y defensores de personas LGBTI en Centroamérica. Hoy vamos a hacer un foro que se llama Impacto del COVID-19 en los derechos humanos de las personas LGBTI en Centroamérica. El objetivo de este foro es generar alguna información especializada que ayude en la toma de decisiones de carácter social, económica, de salud, entre otras, en el contexto de la coyuntura sanitaria del COVID-19, a los gobiernos, a las instituciones y a todas aquellas instituciones que estén involucradas en hacer respetar los derechos humanos de las personas LGBTI en la región centroamericana. Ahora vamos a tener un pool de ponentes expertos y de lujo. Vamos a tener a Brittany Castillo, ella es activista y defensora de los derechos humanos, forma parte del staff de Aspida Arcoiris Trans en El Salvador, que es la organización líder del proyecto Centroamérica Diferente en El Salvador. También vamos a tener a José Ignacio López Silva, él es el representante y coordinador de RDS, que es la Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua. Además, él es líder de la diversidad sexual en Nicaragua. RDS también es nuestra organización líder en la ejecución del proyecto Centroamérica Diversa en Nicaragua. También estará con nosotros acompañándonos Natasha Jiménez. Ella es la representante y coordinadora de MULAVI. MULAVI es el espacio latinoamericano de sexualidades y derechos en Costa Rica. Además, ella es una activista trans e intersex, anfitriona de la Secretaría Intersex de ILGA, y también Flavi es nuestra organización líder desde el proyecto Centroamérica Diversa en Costa Rica. Y también estará con nosotros Carlos Valdés, él es el director ejecutivo de Lambda en Guatemala. Lambda también es nuestra organización ejecutora del proyecto ahí y por supuesto también es líder en la defensa de los derechos LGBTI en Guatemala. Por el lado de Honduras nos estará acompañando Sofía Carvajal, ella también es una lideresa en la defensa de los derechos LGBTIQ y es experta en el seguimiento y monitoreo en la organización CURP, que es nuestra organización líder en Honduras en la ejecución del proyecto Centroamérica Diferente. Bueno, empezamos este foro con la participación de Carlos Valdés. Adelante, Carlos. Perdón, ahí estamos. Buenas tardes, es un gusto saludarles de parte de la Asociación Lambda. Mi nombre es Carlos Valdés. Este proyecto de Centroamérica Diversa representa para nosotros un gran fortalecimiento en materia de derechos humanos. Actualmente para Guatemala hablar del tema de COVID es algo bastante complicado, en especial que estamos empezando a tener la situación más crítica para el país y sobre todo pues las poblaciones vulnerables somos quienes de una u otra forma están más expuestas. La población LGBTI actualmente pues es una de las poblaciones que lamentablemente no se le toma en cuenta en los programas sociales y que realmente la necesidad que ha persistido siempre, pero que bajo esta situación se delinea más esta pobreza y pobreza extrema de las cuales son víctimas.
especialmente las personas trans que realmente día a día, cuando los medios de vida se han agotado y que realmente se han cerrado las puertas y no se tienen los medios de vida para poder seguir adelante. La violación a los derechos humanos también ha sido uno de los golpes hacia la comunidad, especialmente porque dentro de este periodo ha habido crímenes de odio, han habido acciones realmente nefastas contra la comunidad LGBTI, detenciones arbitrarias, exposición a las personas cuando han sido detenidas por faltar al toque de queda, corte de cabello a las personas trans. Entonces creo que el tema de la violación a los derechos humanos ha sido bastante fuerte hacia la comunidad LGBTI. Actualmente ya vamos para 4 meses estar en una situación de estado de emergencia y que esto pues nos pone a nosotros en un stand-by totalmente socialmente, económicamente para todos y todas las guatemaltecas, pero la comunidad LGBTI ha sido bastante golpeada con esto. Sumado a esto, Guatemala, por ser geográficamente un país de tránsito a las personas LGBTI, migrantes y desplazadas, realmente también se le está afectando bastante debido a que procesos que se estaban llevando por el tema de la protección internacional están estancados. Personas que están en temas de tránsito, que su fin era seguir hacia el norte, realmente se ven truncados esas acciones y que realmente pues los pone también en una situación muy violenta aquí en Guatemala. Entonces, la situación del COVID-19, sumado a todo esto que mencionaba, más las acciones del gobierno que no son claras frente a un plan estratégico para hacer frente a esta pandemia y que nos sorprende que cada fin de semana hay medidas que realmente no se ve la lógica, nos pone a nosotros en una situación que es bastante compleja porque la situación se está complicando en todos los sentidos. Le doy la palabra a mis compañeras y gracias por la atención. Bueno, después de la intervención de Carlos, por favor, Brittany, por favor, explícanos la situación de las personas desde El Salvador. Hola. Bueno, mientras pasamos el pase a Brittany, yo creo que Xiomara tal vez le pueda dar el pase a otra compañero o compañera. Bueno, ya que estás en pantalla, querida, te va a tocar a vos entonces a hacer la participación sobre Costa Rica. Bueno, yo que te estaba dando el pase, pero bueno. Bueno, estoy muy complacida de ser parte de este espacio y de este proyecto. Gracias a Centroamérica Diversa, que está auspiciada por la Unión Europea, es que tenemos este espacio, que es uno de los primeros en el que vamos a poder compartir un poco de las realidades centroamericanas y creo que vamos a ampliarlos a veces un poco también en la región latinoamericana, pero el proyecto está enfocado en la región centroamericana y lo que nos trae hoy acá tiene que ver de cómo de forma diferenciada ha atacado esta pandemia a nuestras poblaciones. En el caso de Costa Rica, yo me voy a permitir hacerlo como en tractos, uno hablando un poco de cómo ha estado la situación acá en Costa Rica desde que inició hasta el momento y cómo ha afectado la situación a nuestras poblaciones. El coronavirus se suscitó en Costa Rica a partir del 6 de marzo del presente año. El primer caso confirmado se presentó en la provincia de San José, que es nuestra capital,
y fue detectado en una ciudadana estadounidense que arribó a Costa Rica junto con su esposo desde Nueva York, y cuando llegaron se presentaban asintomáticos. Es el 16 de marzo que se declara oficialmente un estado de emergencia nacional y se suspenden varios servicios, varias instituciones, se suspenden las lecciones en escuelas y colegios públicos y privados, y se cierran muchos establecimientos. También es mediante decreto presidencial y también por el ministro de Salud, que se incluyen desde el miércoles 18 de marzo los cierres o las restricciones vehiculares a partir de la medianoche de ese día. La primera semana de abril, el Instituto Cloromido Picado, que es un instituto de alto renombre acá, que ha hecho sobre todo estudios en sueros antiofídicos, se dedica, y es parte de la Universidad de Costa Rica, se dedica a hacer sueros para el tratamiento del coronavirus. Y es el 3 de junio del presente año que se anuncia que la primer paciente tratada con este plasma convaleciente, que es como le llaman al tratamiento, se recupera totalmente. Es una mujer vecina de Santa Cruz, que es un poblado cercano a la frontera con Nicaragua. El 17 de abril el gobierno anuncia que realiza el primer depósito del bono Proteger como una medida para todas aquellas personas que habían quedado desempleadas o que les habían acortado el salario por la situación de la crisis. Hasta el día de hoy, las cifras de hoy son de 68 personas, 68 casos nuevos. Hasta el momento tenemos 1.939 casos confirmados y fallecidos 18 personas, la mayoría hombres, solo 2 mujeres en ese proceso. Paralelo a todo esto que está pasando y tratando directamente el tema de los derechos humanos, algunas organizaciones y activistas trans, por ejemplo, al inicio de la pandemia, nos unimos para realizar, ayudas sobre todo para la población trans, hombres y mujeres trans, porque debido a la pandemia, muchas de las compañeras, sobre todo, no tenían medios para subsistir. Ya por el toque de queda, que acá no había toque de queda, sino restricción en las noches, muchas compañeras no podían trabajar. Entonces, por ende, no tenían ni siquiera elementos básicos, ni de aseo, ni de alimentación, y muchas incluso estaban siendo sacadas de las cuarterías donde vivían porque no tenían cómo pagar dónde vivir. Entonces es así como realizamos una pequeña campaña para apoyarles con alimentación, con víveres, con elementos de limpieza y con un poco de dinero algunas para que pudieran pagar donde poder pernoctar. Afortunadamente es cuando aparece este bono Proteger, y muchas de las compañeras salen beneficiadas de este bono, que es un bono por 3 meses solamente, pero afortunadamente ya se han ido abriendo las restricciones y ya muchas compañeras están trabajando en este momento. En cuanto a cómo ha afectado también en otros sectores el asunto del coronavirus, de la pandemia, es decir que, tenemos una buena y una mala noticia, porque una buena noticia es que se aprueba el matrimonio a partir de mayo, el matrimonio civil igualitario, pero muchos de los eventos que estaban ya organizados para este fin tuvieron que ser cancelados, y además de que todo el sistema turístico y hotelero se vio afectado. Entonces las pérdidas fueron millonarias en ese sentido. La Cámara de Comercio, sobre todo Diversa, habló sobre cómo afectó de una forma millonaria el asunto de las bodas, de los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.
El desempleo al día de hoy es del 15.7%, y dentro de ese 15 punto, que es apenas una estimación, están muchas de las personas gays, lesbianas, bisexuales, que han perdido sus empleos porque tanto las instituciones públicas y privadas han tenido que cesar sus funciones por todas las restricciones que han tenido, que han habido a raíz del coronavirus. Acá, afortunadamente, no nos ha golpeado tanto por las medidas sanitarias que hemos tenido el asunto de la pandemia, pero sí a nivel económico, como les decía, hemos tenido muchos golpes. Eso sería, digamos, por ahora lo que tendría que decir. Quedaría a la espera tal vez de un segundo momento donde tal vez haya un espacio para preguntas, o podríamos ahondar un poco más el tema. Cedo el espacio para algún otro compañero o compañera. Muchas gracias, Natasha. Muy ilustrativa tu presentación. Ahora es el turno de Sofía, quien nos va a explicar un poco cómo está la situación de las personas LGBTI en Honduras. Hola, hola a todos y a todas. Es para mí un gusto ser parte de este espacio para compartir pues las diversas experiencias pues que cada uno de los activistas de los diferentes países podemos expresar acerca del impacto del COVID-19 para los derechos humanos de las personas LGBTI en cada uno de los países. Es mi oportunidad de expresar un poco acerca del impacto que esto representa para la comunidad de los gays, lesbianas, bisexuales, trans de Honduras. Y sí, debemos reconocer de que esto ha sido un golpe bastante fuerte en el aspecto de los derechos humanos hacia las personas LGBT, puesto a que en el espacio de confinamiento, en esta situación en la que hemos pasado encerrados y encerradas en nuestras casas, desde la Asociación Colectiva Unidad Color Rosa hemos recibido bastantes quejas, bastantes notificaciones en las que se ha incrementado un alto índice de violencia dentro de esta situación de confinamiento. Hemos recibido quejas de no acceso a la salud de las personas LGBT, puesto a que todas las intenciones, todos los esfuerzos de los hospitales y el tema de la salud está centrado en el COVID-19. Hemos experimentado que las compañeras trans nos expresan de que han sido detenidas de manera arbitraria, donde se ha sido efectivo el uso desproporcionado de la fuerza en contra de ellas al momento de detenerlas. Es necesario que nosotras desde el colectivo Unidad Color Rosa pues nos hemos dado a la tarea pues de alguna manera, reconociendo pues la debilidad, la falencia que tenemos como comunidad ahora mismo, de alguna manera poderle aportar, ayudar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, y nos hemos dado a la tarea de buscar financiamiento pues para poderles ayudar de alguna manera, puesto a que desde el Estado pues hemos visto de que ha habido una entrega solidaria de alimentos, ¿verdad? Pero sí tenemos todavía compañeras y compañeros que nos expresan, no, aún aquí a este lugar donde yo resido, pues no ha llegado la alimentación, ¿verdad? Entonces nosotras nos hemos dado la tarea de ayudarle a las compañeras de esta manera. Hemos experimentado también pues el hecho de que a raíz de que las compañeras trans y los chicos pues se les ha limitado la posibilidad de trabajar, pues obviamente no hay una manera de poder ejercer un pago por la renta del lugar donde reside. Entonces, hemos recibido algunas notificaciones de que las compañeras han sido desalojadas del lugar de residencia debido a que no se ha efectuado el pago por la renta, y esto nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad,
debido a que las compañeras trans en su gran mayoría pues trabajan en el trabajo sexual, pues, y ese es el medio de sustento, y al no poder ejercer el trabajo sexual, no hay una opción más en la que las compañeras pueden hacer pago todos los compromisos que tienen. Y pues para mí es un gusto seguir compartiendo en ese momento con cada uno de los activistas de los países del proyecto Centroamérica Diversa, y estamos aquí para seguir respondiendo a las dudas que cada uno de nuestros amigos en Facebook y en la transmisión en vivo pues ahora mismo la están viendo, y pues aquí estamos, seguiremos compartiendo. Muchas gracias por ofrecernos el panorama que están viviendo las personas LGBTIQ en Honduras, Sofía. Adelante, le vamos a dar la palabra a Ignacio de RDS de Nicaragua. Sí, muchas gracias. Igual me sumo al agradecimiento a Centroamérica Diversa por esta gran oportunidad, no solo de compartir la situación que vivimos en Nicaragua, las personas LGBTIQ en el marco de la pandemia, sino también de esta oportunidad valiosa de compartir con mis compañeros, mis compañeras que son una referencia en sus países, ¿verdad?, sobre la lucha por los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Tengo que iniciar diciendo pues que esta pandemia ha puesto en evidencia o ha relevado, o ha agravado, ¿verdad?, las discriminaciones, las situaciones de discriminación históricas que hemos vivido las personas LGBTIQ en la región centroamericana. En el caso de Nicaragua es importante de inicio indicar que esta crisis llega, esta crisis de salud provocada por el virus SARS-CoV-2, que conocemos como coronavirus, llega en el marco de la crisis sociopolítica más importante de los últimos 40 años, que ha sido resultado de un proceso acumulativo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de diferentes sectores del país, por quien debería ser el principal garante de los mismos, ¿verdad? Y que tiene como un índice evidente de esta situación la realidad de más de 100,000 nicaragüenses en el exilio a la fecha, ¿verdad? Y la gran mayoría de ellos y ellas en el vecino país de Costa Rica. Aún antes de esta crisis sociopolítica, ya en el 2016, se presentaron las primeras señales de la crisis económica, que precisamente se acentuó luego de abril 2018 como resultado de el uso excesivo de la fuerza por el gobierno para sofocar las protestas en ese momento, y nos coloca por tercer año consecutivo en recesión económica. Entonces, la situación en el caso de Nicaragua es súper compleja. El 31 de marzo, CEGIL remitió una carta a la Organización Panamericana de la Salud expresando su preocupación sobre la respuesta del gobierno de Nicaragua frente a la pandemia global del COVID-19. En esta misiva se recuerda que, según las últimas cifras disponibles de la Organización Mundial de Salud, Nicaragua es el país con menor inversión per cápita en salud de toda la región, incluida México y Centroamérica. Para ser más específicos, el portal Expediente Público informa que el programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades contempla solamente el 3.6% del gasto total del sector salud, que representa en el PIB de Nicaragua el 0.7% apenas. Con el pretexto de proteger la ya deteriorada situación económica del país, el gobierno decidió no poner en marcha medidas adicionales para enfrentar la pandemia. ¿Qué hizo? No informó ampliamente a la población sobre acciones para preparar las condiciones en las unidades de salud a tiempo, ni se le orientó sobre medidas preventivas. Incluso hoy no ha suspendido clases en nivel alguno, a pesar de la presión de la ciudadanía, que ha tomado la decisión de no enviar a sus hijos, a sus hijas a las escuelas, y de que ya es conocida la muerte de varios maestros y varias maestras. Mantuvo las fronteras abiertas y solo tomó medidas de cerrar la terminal aérea nacional
una vez que aparecieron los primeros casos entre el personal de la misma. Muy por el contrario, el gobierno ha promovido actividades que contravienen las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. A inicios de marzo, las autoridades empezaron a promover y orientaron actividades masivas y públicas. Entre estas se destacan simulacros masivos, marchas obligatorias para empleados públicos, pobladores y estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria. También ha desplegado una red de simpatizantes para realizar visitas casa por casa, transmitiendo información que muchos especialistas valoran de imprecisa y contradictoria, exponiendo así tanto a quienes realizan visitas como a las personas en los hogares, ya que este personal se presencia sin contar con las medidas de protección adecuadas y necesarias para evitar los contagios. Sindicatos de maestros han denunciado que las autoridades del Ministerio de Educación han orientado a maestros y maestras a acudir casa a casa y convencer a los padres y madres para que envíen a sus hijos e hijas a la escuela. En plena Semana Santa, la vicepresidenta incluso ordenó ampliar y desarrollar actividades vacacionales en abril dentro de una campaña de encuentros presenciales en ferias, certámenes, pasarelas, emprendimientos. Incluso las autoridades de salud informaron que en Nicaragua no ha habido ni habrá cuarentena ni cierre de fronteras en Nicaragua. Así lo reflejan en los informes que mencioné. Todo lo dicho anteriormente se da en un contexto de cierre político desde esta crisis de abril del 2018. La libertad de expresión, información y prensa continúan restringidas en el país, tal como lo atestigua la exclusión de periodistas independientes en el seguimiento de la crisis sanitaria del COVID-19. Es decir, a las conferencias de prensa que son esporádicas y con información incompleta según los especialistas, solo se permite que participen los medios afines al gobierno. Las organizaciones de sociedad civil que dan seguimiento al tema, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de especialistas médicos presentan cifras totalmente diferentes a las que presenta el gobierno. Mientras las autoridades de salud hasta el 10 de junio indican 1.464 casos confirmados, 456 activos, 953 recuperados y 55 fallecidos, con una tasa de letalidad del 4%, estas organizaciones reportan a esa fecha un acumulado de 4.971 casos sospechosos, 812 nuevos casos en el periodo, es decir, un incremento de 20% en ese mismo periodo. También mencionan que a esa fecha han recibido notificaciones y verificado 1.398 muertes, de las cuales el 9% se categorizan como muertes por neumonía y 1.289, es decir, el 92% como muertes sospechosas por COVID-19. Por supuesto que las consecuencias de esta inacción no es difícil de manejar. Más silencio, evasión política del problema y por tanto más precarización y violencia. La noticia de la segunda persona enferma de SARS-CoV-2 fue un reconocido estilista que entre su clientela tenía incluso a la hija de la pareja presidencial. Precisamente antes de enfermar gravemente, atendió personalmente la boda de uno de los familiares del presidente. Quien dio la noticia fue la vicepresidenta, sancionada por el gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos, la que indicó además de su condición de VIH ante los medios de comunicación afines al gobierno. De esta forma se violentó el inciso E del artículo 12 de la ley 820, la ley de promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y SIDA para su prevención y atención. En el periodo septiembre-noviembre de 2019 tuvo lugar un estudio sobre la situación de inclusión de las personas LGBTIQ en Nicaragua y uno de los 5 ejes de investigación fue la salud. Los datos arrojaron que por cada persona con acceso regular a los servicios de salud brindados por los diferentes niveles del sistema público, existen casi 5 personas que no tienen acceso. Y entre las que tienen acceso, el 47.2% no tiene una valoración positiva de estos servicios. Es en este contexto y luego de la violación de la confidencialidad de la condición de VIH que derivó en la exposición pública de la orientación sexual del segundo caso COVID-19 y que resultó ser el primer muerto por la enfermedad. De tal manera, la vulnerabilidad ante la discriminación y la violencia ha aumentado. Se tiene conocimiento de campañas de desinformación en las redes sociales derivadas de esta situación.
Ese mismo estudio arroja que en el último año a nivel de desempleo entre las personas LGBTIQ encuestadas casi se duplicó. El 46.8% de las personas desempleadas tenía empleo un año atrás y solo el 22.8% tiene empleo formal. Dado que la empleabilidad de las personas LGBTIQ en Nicaragua es predominantemente en el sector informal, su vulnerabilidad ante el desempleo, la inseguridad alimentaria y la infección es alta. Además, de parte del gobierno, no existen medidas de apoyo a estos sectores, incluyendo a las personas LGBTIQ trabajadoras sexuales. Un elemento emergente del contexto son las declaraciones de líderes religiosos que profundizan la estigmatización y los prejuicios en contra de las personas LGBTIQ. En este contexto, la situación de las personas LGBTIQ de Nicaragua con estatus de refugio o exilio, por ejemplo, en Costa Rica, también es sumamente precaria. Si bien la crisis económica con anterioridad les había obligado al ejercicio del trabajo sexual por supervivencia, en esta circunstancia la vulnerabilidad ante el contagio aumenta. El aumento de la tasa de desempleo impacta de múltiples formas, principalmente en el riesgo de no poder cubrir el costo de alojamiento y caer en situación de calle. Para enfrentar esta situación, muchas personas se juntan y comparten pequeños espacios, ubicándose en situación de hacinamiento. Se tiene conocimiento que propietarios, al enterarse de esta situación, aplican el desalojo por riesgo de deterioro de sus propiedades y se calcula que entre el 10 y el 20% de nicaragüenses en situación de refugio desde el 2018 están enfrentando el desalojo en Costa Rica. La otra alternativa de alojamiento eran los albergues. Sin embargo, en ellos también se han encontrado homofobia, lesbofobia y transfobia. En este contexto, los albergues han superado sus capacidades y ya existen casos de desalojo por exceso de ocupación. Va en aumento la situación de calle. Esta situación aumentará drásticamente, sobre todo a final de mes, cuando muchas personas no podrán pagar su alquiler por la pérdida de sus puestos de trabajo o de ocupación. Existen ordenanzas municipales de prohibición de ocupar parques y plazas públicas y se conocen de desalojos en esos espacios públicos. Finalmente, las organizaciones que brindan ayuda humanitaria a personas LGBTIQ de Nicaragua en el exilio informan que no tienen recursos para continuar con sus programas. Otro grupo entre las personas LGBTIQ con mayor vulnerabilidad de afectación son las que se encuentran privadas de libertad por diferentes motivos. Queda en evidencia entonces que la crisis sociopolítica de Nicaragua a consecuencia del impacto de la crisis de salud y la consecuente crisis económica se profundizará, lo que apunta hacia el aumento de la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ ante la violencia y la discriminación. Si hay preguntas, con gusto las voy a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por el programa tan detallado que nos has descrito sobre cómo están pasándola las personas LGBTIQ en Nicaragua. Ahora nos toca escuchar cómo está la situación desde El Salvador con la compañera Brittany Castillo. Hola, gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio y poder evidenciar la situación que se vive en la región de Centroamérica de las personas LGBTI por el caso de la pandemia del COVID-19. Esta pandemia ha venido a evidenciar todas las faltas o todos esas falencias que el Estado salvadoreño tiene para el reconocimiento de las personas LGBTI, ya que los tres poderes del Estado no se han podido poner de acuerdo para poder llevar un buen control y poder garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI. Desde el 11 de marzo se declaró lo que es cuarentena nacional en El Salvador. El 15 de marzo se decreta un estado de excepción, aparte de una emergencia nacional, y esto imposibilita que las personas LGBTI, en especial las compañeras trans que ejercen el trabajo sexual, puedan poder salir
a generar sus ingresos económicos. Además, todas las compañeras y compañeros trans y personas LGBTI que son comerciantes también no pueden tener sus ingresos económicos ya por todas las restricciones que el Estado salvadoreño y las medidas de seguridad que el Estado estaba presentando en estos 3 meses que tuvimos de cuarentena. El 22 de marzo, después de una cadena nacional del presidente de la República, donde le da la autoridad a los cuerpos uniformados de poder llevarse detenidos a todas las personas que se encuentren en las calles. Hubieron más de 200 personas solo el 22 de marzo detenidas, entre estas mujeres trans trabajadoras sexuales que se encontraban ejerciendo el trabajo sexual para poder llevar su subsistencia a sus hogares. Es entonces cuando las organizaciones de sociedad civil tratamos la forma de poder ayudar a todas las personas LGBTI de El Salvador, desde ASPID, y como algunas actividades que tuvimos que reprogramar, pudimos recolectar lo que fueron un poco de dinero para poder comprar canastas básicas y materiales de insumos de limpieza para poder repartirlas a nivel nacional, ya que prácticamente el Estado no estaba llegando las ayudas a las personas LGBTI porque la situación de la pandemia ha venido a evidenciar más las faltas de políticas públicas inclusivas que garanticen los derechos de las personas LGBTI en El Salvador. También vemos cómo los 3 poderes del Estado no se pueden poner de acuerdo en legislar una ley que garantice los derechos humanos de todas las personas por igual. Vemos esa falta de interés de los funcionarios públicos en garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI. Prácticamente el Ministerio de Salud no tiene protocolos de atención para las personas trans donde se respete la identidad y expresión de género de las personas trans en El Salvador. Y es así como nosotras como organizaciones de sociedad civil comenzamos ese trabajo para poder brindar ese apoyo a todas las personas que estábamos viviendo una cuarentena domiciliar porque prácticamente no podíamos salir a trabajar. Y entonces es cuando como ASPID hemos llegado a varias compañeras y varios compañeros trans y personas LGBTI brindando nuestro apoyo. Fueron casi 3 meses de un estado de excepción y de una cuarentena total donde no hay ni transporte público para poder ir a los hospitales, porque esto también deja evidencia en la falta de un sistema o de una línea de trabajo donde ellos se complementen, porque deja no solo el tema del COVID, sino que también otras enfermedades donde las personas LGBTI no pueden ir a sus hospitales a traer sus medicamentos. Entonces, esto evidencia más lo que es la violación de derechos humanos en El Salvador. Muchas gracias, Brittany. Agradecemos mucho tu intervención. Han llegado algunas preguntas para algunos de los ponentes que tenemos. A Natasha le están preguntando si en Costa Rica hay registro de personas LGBTIQ contagiadas por parte del gobierno. ¿Hay algún registro? Y si no hay algún registro, ¿a qué crees que se deba? Desafortunadamente no hay datos segregados por orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales. De hecho, haré el comercial de que fue uno de los temas que llevamos ante el examen periódico universal que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque al no tener datos segregados
por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, no se generan realmente políticas públicas específicas para nuestras poblaciones. Eso repercute también en el tema del COVID. No hay datos segregados bajo esos lineamientos. Entonces, no sabemos, tenemos solo números macro, pero no sabemos cuántas personas trans, gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, están ante esta situación de contagio del COVID-19. Entonces, al menos en Costa Rica no tenemos ese tipo de datos segregados. Muchas gracias, Natasha. A Carlos de Guatemala le preguntan cuál es el principal impacto del COVID-19 en las personas LGBTIQ en Guatemala. Gracias. Creo que los impactos que son en general para la población LGBTI pues se han expuesto con las demás compañeras y compañeros, pero se puede enfatizar en el tema de que desde el área social podemos ver que no somos incluidos desde los programas sociales para poder regresar a una aparente normalidad. Desde el enfoque económico también que está impactando, volviendo donde la población LGBTI era pobre y en muchas situaciones, especialmente de mujeres trans, pobreza extrema. Y el tema sanitario, como lo mencionaba Natasha, perdón por la huida que están pasando aquí unas sirenas. Y en el enfoque sanitario, como lo mencionaba Natasha, porque los enfoques diferenciados no existen en el sistema de salud. El tema de salud está creado en un enfoque cisgénero y heteronormativo, y a la población LGBTI, especialmente, exclusivamente para personas HCH y trans, solo nos detectan como un indicador en ITS y VIH. Entonces creo que el mayor impacto se da en lo social, económico y en lo sanitario. Perfecto, muchas gracias, Carlos. A Sofía de Honduras le preguntan en Cook, ¿qué tipo de denuncias son las que más se han estado recibiendo en el marco del COVID-19? Ustedes como organización, ¿qué tipo de denuncias son las que más reciben? Hola, bueno, desde la Asociación Colectiva Unidad Color Rosa, pues hemos recibido una alta gama de quejas y denuncias, ¿verdad? Pero van enfocadas en el hecho de que actos discriminatorios en la vía pública, el no acceso a la atención médica en los centros de atención integral, en cada uno de los establecimientos de salud. Hemos recibido quejas también del uso desproporcionado de la fuerza al momento de alguna detención, en el momento que la policía encuentra a una persona en la calle, quizás en una hora que ya ha comenzado pues la suspensión de circulación. Entonces, en el momento de la detención, pues hay una negación de parte de la persona que va a ser arrestada, entonces ahí se usa el uso desproporcionado de la fuerza. También la parte, por parte de la afección económica, pues las compañeras han expresado el desalojo de sus residencias porque no tenían cómo pagar la renta. Entonces hemos recibido este tipo de quejas y de alguna manera pues nos hemos dado la tarea de ayudarles a ellas y a ellos con pequeñas ayudas que no serán la solución a sus problemas, pero sí de repente vienen a mitigar el grado de vulnerabilidad que las compañeras y los compañeros tienen en este momento y que se ha agravado en este momento de COVID-19. Podríamos hablar de que si la población LGBT en Honduras representa un grado de pobreza en su mayoría, en este momento representa un mayor grado de pobreza o pobreza extrema prácticamente.
Muchas gracias, Sofía. A Brittany de El Salvador le preguntan si el gobierno ha tenido alguna estrategia sobre alguna atención diferenciada en el caso de las personas LGBTIQ en El Salvador. No, en El Salvador no hay ninguna atención diferenciada, tampoco hay ninguna desegregación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Prácticamente no tenemos información de cuántas personas LGBTI han sido positivas al COVID-2019 porque se trabajan prácticamente como hombre y mujer así nacido. En El Salvador el tema de orientación sexual e identidad de género es un tema que no se toca y es necesario trabajarlo porque no hay una desegregación. Muchas gracias, Gabriela. Y a Ignacio desde Nicaragua hacen una pregunta muy general y preguntan desde las organizaciones de la sociedad civil si ha habido alguna estrategia de atención a las personas LGBTIQ. Sí, en realidad podríamos tal vez diferenciar dos ámbitos de acción. Primero, lo que son las organizaciones de sociedad civil en general, ¿verdad? Incluyendo a las gremiales, ¿verdad? Médicas especializadas. En este sentido, ha sido, digamos, la prioridad, primero la organización y la atención a sectores más vulnerables, ¿verdad? Ante la ausencia de campañas, digamos, por las autoridades, ¿verdad?, oficiales del país, entonces las expresiones de sociedad civil organizada se han dedicado precisamente, de acuerdo a sus propias capacidades, a realizar ese esfuerzo de informar a la gente, de orientar, de educar, también de combatir mucha desinformación que se ha, digamos, también presentado por las redes sociales, etcétera. Muchas de estas curas milagrosas, etcétera, que andan por las redes. El otro componente sería hablar de las agrupaciones de LGBTIQ específicamente, y también lo que ha caracterizado en la acción es precisamente a través de iniciativas, de proyectos como, por ejemplo, Centroamérica Diversa, es un proceso de organización, fortalecimiento de la organización para dar respuesta ante precisamente lo que mencionaba al inicio de mi presentación en mi turno anterior, y es que hemos evidenciado que la pandemia ha agravado, ha profundizado las discriminaciones históricas que vivimos las personas LGBTIQ en las sociedades, ¿verdad? La discriminación en los servicios de salud, la discriminación en la atención pública y privada de salud, en lo educativo, en lo laboral también, la gran fragilidad, ¿verdad?, de la situación laboral, y por ende repercute también en la situación de la familia, de los hijos, las hijas, etcétera. Las organizaciones han trabajado en función de fortalecer su capacidad para atender estas denuncias, pero también de dar cierto apoyo humanitario, sobre todo en alimentos y de equipos de protección, a las personas más vulnerables. En el caso de Nicaragua, la Mesa Nacional LGBTIQ ha priorizado sectores como, por ejemplo, las mujeres transgéneros trabajadoras sexuales. Son altamente vulnerables, ¿verdad?, ante esta situación. Incluso hay registros de casos de jóvenes, adolescentes, que han sido expulsados de sus hogares en plena pandemia solo por ser gays o lesbianas, ¿verdad? Se tienen casos de ese tipo. A las personas de la tercera edad que están en desempleo, no cuentan con un seguro social, precisamente porque su situación histórica de fragilidad de su empleo formal no les permite contar con un seguro de salud. Esto es un número alto de personas. Luego también están las personas que han quedado en el desempleo,
Como les decía, los datos que tenemos, que hemos identificado en diferentes estudios, dicen que se ha duplicado en el último año la cantidad de personas LGBTIQ en el desempleo. Entonces, muchos de ellos y ellas tienen hijos, hijas o familiares o parientes a su cargo, y esto es una situación muy compleja. Entonces, en ese sentido, quisiera solamente tomarme un minuto más y aportar sobre que también en Nicaragua las cifras no reflejan de ninguna manera el nivel de afectación directa de las personas LGBTIQ por la pandemia, ¿verdad? Conocemos casos de gente que ha estado con todos los síntomas, han ido a los hospitales y se les ha negado el hacerse una prueba para constatar que si tienen la enfermedad o no, y luego les envían a sus casas y les dicen que va a haber un monitoreo telefónico de su situación y visitas, y de esto, según los casos que hemos recibido, no se ha dado. Entonces, igualmente, no hay cómo valorar la magnitud de la afectación directa sobre la población LGBTIQ, ¿verdad? Gracias. Natasha va a complementarnos sobre los impactos que ha tenido el COVID en las poblaciones LGBTIQ a nivel de Centroamérica. Natasha, parece que se nos ha quedado sin sonido. Perdón, ya, creo que ya. Ahora sí. Muchas gracias, Xiomara. Además de complementar el tema del impacto, sobre todo en los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, en la región centroamericana, quería ampliarlo también un poco a otras regiones, pero de Latinoamérica en sí, porque esta pandemia nos ha afectado en gran medida, más que traer beneficios, ha traído, por supuesto, que como a todas las poblaciones, muchos impactos negativos, pero nos ha afectado en gran medida a nuestras poblaciones, sobre todo en el ámbito de la salud, y no solo me refiero a la pandemia en sí, sino que también, como decían algunos compañeros, y es para recoger un poco de las declaraciones que han dado mis compañeros y compañeras y compañeros, ha afectado también en el ámbito, por ejemplo, del VIH. En muchos de nuestros países, los tratamientos para VIH, porque seguimos siendo de las poblaciones más afectadas, han sido insuficientes, porque se le ha dado prioridad a el tratamiento del COVID. Los tratamientos hormonales, por ejemplo, para hombres y mujeres trans también, si ya eran insuficientes, en este tiempo del COVID han sido todavía más insuficientes, por ende se han visto también desprotegidos en ese sentido. Los centros de salud no están atendiendo de forma diferenciada a nuestras poblaciones, ya no lo hacían y con mucho menos razón lo están haciendo ahora. Entonces muchas compañeras y compañeros están teniendo muchas afectaciones de salud, además del COVID, además del VIH, además de la falta de tratamientos hormonales. La desprotección y la marginación se ha afectado en gran medida. Nuestros niveles de vulnerabilidad se han visto acrecentados. La violencia, no solo por efectos del COVID en particular, también se ha visto agravada porque en muchos de nuestros países hay toques de queda, y eso hace que las personas, sobre todo trans, por su identidad y expresión de género, se vean muy afectadas por detenciones arbitrarias. En otros países latinoamericanos también está la medida de pico y género, donde solo se permite salir a las calles a cuestiones muy particulares, a hombres unos días y a mujeres a otros. Y en muchos de nuestros países las personas trans no tienen la posibilidad ni siquiera de salir de sus casas, y si salen son agredidas, detenidas, etcétera.
Esto viene a grabar la cuestión de los derechos humanos de nuestras poblaciones, que era el tema principal de nuestra conferencia, el cómo se ha visto afectado de forma diferenciada los derechos humanos en las poblaciones LGBTIQ+, debido al COVID, porque lo que ha venido es agravar precisamente los márgenes de violencia, de discriminación, de marginación a nuestras poblaciones. Muchísimas gracias. Parte de este foro, que es las últimas palabras para despedirnos. Vamos a empezar con Brittany del Salvador. Dar las gracias por la invitación a este espacio donde evidenciamos el contexto que estamos viviendo las personas LGBTI en la pandemia, y pues agradecerles y gracias. Muchas gracias, Brittany. Ahora continuaremos con Sofía de Honduras. Hola, para mí ha sido un placer haber estado aquí y compartir con las demás activistas de Centroamérica, poder expresar el contexto de nuestra situación en los diferentes países y pues agradecer la oportunidad, y estamos continuamente en comunicación y en trabajo conjunto en toda la región centroamericana a través del proyecto Centroamérica Diversa. Muchas gracias, Sofía. Natasha, de Costa Rica. Bueno, no me queda más que agradecer al proyecto Centroamérica Diversa por permitirnos tener este espacio, y me permito solo tomarles un segundo para hacer 2 avisos comerciales. Uno es que precisamente en estas plataformas y como parte del proyecto Centroamérica Diversa tenemos 2 espacios más, dos paneles, uno el 26 y uno el 30, el 26 que tiene que ver con el matrimonio igualitario en civil en Costa Rica y los efectos de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el otro el 30 que tiene que ver con las iniciativas de identidad de género en la región. Así que les esperamos, por favor difundan eso en sus redes sociales, acompáñenos en estos otros 2 espacios que van a estar en el marco de la celebración del mes de orgullo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natasha. Ignacio, de Nicaragua. Sí, muchas gracias. Primero, reafirmar una vez más que la población, las personas LGBTIQ en la región centroamericana, que somos varias decenas de millones de personas, hemos vivido históricamente situaciones de discriminación, y que en contextos de crisis no solamente hemos sabido estar a la par de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, ofreciendo siempre también apoyo, ayuda, participación activa, pero también hemos sido víctimas de discriminación histórica, y por lo tanto se convierte en una relevancia de primerísimo lugar la necesidad de que la sociedad centroamericana reconozca nuestra presencia igualmente histórica en todo momento relevante de la vida de nuestros países en la región. Las personas de LGBTIQ hemos sabido estar a la altura y no recibimos una respuesta del mismo nivel de parte de nuestras sociedades. Seguimos siendo excluidos, seguimos siendo dejados de lado de las políticas principales de nuestros países. También mencionar que se hace necesario en ese mismo proceso como prioridad, ¿verdad? Nuevamente el tema del derecho a la salud, que sigue sin ser igualitaria, ni equitativa, ni accesible en nuestra región. Y finalmente el punto de que necesitamos que se nos reconozca formalmente a la luz
de lo derivado de la opinión consultiva 24 del Estado de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se menciona que prácticamente implica que todos los estados que reconocen ese instrumento del Pacto de San José deben también aceptar que la orientación sexual, la expresión, la identidad de género deben de ser categorías protegidas por los estados, es decir, reconocer nuestros derechos. Muchas gracias. Un gran honor compartir con ustedes la oportunidad. Muchas gracias, Ignacio. Nos queda pendiente Carlos de Guatemala. Gracias por esta oportunidad de estar conversando con ustedes. Creo que dentro de todo lo que nos pueda estar yendo mal en nuestros países, el COVID ha generado también cuestiones muy positivas, como el tema de reinventarnos, el poder generar este tipo de plataformas, de poder conversar y poder llegar e impactar a otros espacios. Creo que ha sido uno de las grandes cosas que hemos hecho como movimientos, el reinventarnos, también el generar nuevas oportunidades para poder coordinar desde los centroamericanos, como decía el compañero anteriormente. Creo que es importante el impulsar este tipo de agendas centroamericanas, que podamos impulsar las necesidades que se tienen, porque tenemos comunes denominadores en temas de violación a derechos humanos. Y también, por último, creo que todos los países se están preparando para planes de regresar a la normalidad. Y creo que ahí es donde tenemos que tener la estrategia de poder impulsar allá no regresar a la normalidad, donde a las poblaciones LGBTI se les mata, se les agrede, se les violenta, se tienen que estar huyendo de sus países. Creo que ahí es donde debemos de tener esa oportunidad de sacarle un buen provecho a esta pandemia que nos ha estado afectando directamente a toda la humanidad. Agradecerles a todas las compañeras por el poder estar compartiendo con ustedes en este proyecto, y pues un fuerte abrazo desde Guatemala. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en términos generales, sabemos del estigma y la discriminación que sufren de manera permanente las personas LGBTIQ. Escuchando sus intervenciones, nos podemos dar cuenta que eso se ha visto empeorado con la situación del COVID en la región centroamericana. Quiero agradecer el tiempo que se han tomado todos, los que nos han sintonizado, quienes nos han escuchado, y ustedes principalmente que han sido los ponentes, para podernos comentar sobre cómo está la situación en cada uno de sus países. También quiero agradecerles por compartir las estrategias, que sabemos que estas son solo algunas de las muchas que ustedes hacen siempre de atención a las personas LGBTIQ. Muchas gracias, y como decía Natasha, por favor, quienes están conectados, no se olviden que para el día 26 y el día 30 tenemos otros 2 foros y esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludes. Saludes.